Según el estudio realizado por el Instituto de Estudios Peruanos en la zona centro y sur, Apurímac, Ayacucho, Junín, Huancavelica y Pasco, existían un total de 1020 comités de autodefensa civiles en 1992, fecha en la que se expide el reglamento de organización y funciones de los comités de autodefensa. Actualmente, solo en los departamentos de Ayacucho y Huancavelica contamos con 2.704 comités de autodefensa civiles integrados por 764 autodefensas debidamente reconocidos y empadronados por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El decreto legislativo 741 reconoce a los comités de autodefensa como organizaciones surgidas libres y espontáneas para desarrollar actividades de autodefensa contra el terrorismo, narcotráfico y delincuencia común, realizando labores de apoyo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional de Perú en tareas de pacificación y desarrollo, así como el Decreto Supremo 077-92, reglamento de la Ley de Organización y Funciones de los Comités de Autodefensa Civiles, donde se establece la indemnización en caso de muerte y de resultar herido producto de un enfrentamiento desde el año 1992 en adelante. Asimismo refiere los reconocimientos, distinciones, emblemas y otros a favor de los miembros de los comités de autodefensa civiles. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Congresista Portugal. Acá les entrego las conclusiones de ustedes. Después lo voy a entregar a los otros. ¿Están en el servidor y no tipo? No, pensé que hagan una hora. Los conflictos en Andahuas. Problemas del grupo WOM. Votación cerrada. Resultado final, 76 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Más Bardales. Verde. Isla. Verde. Bengolea. Crisólogo. Verde. Bengolea verde. Simón. Verde. Belaunde. Verde. Velázquez, verde. Acuña de Núñez, verde. Núñez de Acuña, perdón, verde. 84 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio. Verdi Iberico. Este era su segundo, ¿no? Perdón. Iberico, verde, Tejada, verde, Neira, verde. No, el resultado final. 87 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio del proyecto de ley 1445. Rivas, verde. Díaz Dios, verde. Bruce, verde. Siguiente punto. Informes. Informe preliminar de la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar las supuestas irregularidades de la venta de acciones de las empresas azucareras Cartavio, Casagrande, Laredo, Chucarapi, Pampa Blanca y Andahuasi, mediante el cual solicita al Pleno del Congreso una ampliación de plazo por 180 días hábiles con el fin de proseguir con las investigaciones y la elaboración del informe final. Se va a iniciar la sustentación.
del informe preliminar de la Comisión Investigadora de las supuestas irregularidades de la venta de acciones de las empresas azucareras Cartabio, Casagrande, Laredo, Chucarapi, Pampablanca y Andahuasi, por el que se recomienda solicitar al Pleno del Congreso la ampliación del plazo por 180 días hábiles. La Junta de Portavoces, con fecha de 19 de diciembre de 2013, acordó la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista Angulo Álvarez, presidente de la comisión. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, colegas congresistas. Pido por favor que pongamos el PowerPoint para poder exponer esta información. Se autoriza el uso de el multimedia. Bien, esta comisión investigadora estuvo integrada por los siguientes congresistas. El que habla como presidente, Roberto Angulo Álvarez, la congresista señora Doris Gladys Oceda Soto, el congresista señor Víctor Crisólogo Espejo, el congresista Néstor Valqui Matos y el congresista Richard Fran Acuña Núñez. Hemos investigado 5 empresas, empresas Cartabio, Casagrande, Laredo, Chucarapí, Pampablanca y Andahuasi. Tenemos la información casi terminada de la empresa Andahuasi. Durante la labor pericial se ha examinado, revisado, estudiado y analizado cada uno de los elementos de juicio expuestos en el informe preliminar, habiéndose investigado los temas siguientes. Se ha determinado que en la empresa Andahuasi S.A., hasta el año 2004, la empresa, el Estado fue propietario de 13.128.967 acciones, al valor de un sol cada acción. De otro lado, de 91.638.756 acciones que poseían los trabajadores y jubilados desde el año 96, a partir del 94, estas fueron vendidas anualmente, de tal manera que para el año 2011 solo poseían los trabajadores 4.891.823 acciones. A partir del año 2005 y hasta el mes de noviembre del año 2010, fueron adquiriendo estas acciones empresas privadas, que al 31 de diciembre del 2011 son propietarios de las mismas, accionistas como el Grupo Bustamante, con 84.376.904 acciones, y accionistas como el Grupo WON con 100.574.238 acciones. Parte de la información respecto a los pagos efectuados en la cuenta escrow por la compra de estas acciones obran en los archivos de la comisión. Queremos empezar con los integrantes del directorio de Andahuasi desde el año 2006 hasta el 2009. Estamos hablando de estos integrantes porque en este periodo se dio el paso crucial de la transferencia de acciones de los trabajadores hacia los grupos en cuestión, o sea, los grupos WON y los grupos Bustamante. Y esas transferencias de acciones han sido objeto de muchos cuestionamientos y nosotros vamos a demostrar que ha existido muchísimas irregularidades en la transferencia de estas acciones. El presidente o los integrantes del directorio son los siguientes, señores: Eduardo Núñez Cámara, Moisés Morales Yunque, Pedro Luis Villanueva La Rosa, Luis Gamarro Ropeza, Luis Balcázar Cóndor, Adrián Santos Valdeós, José Fernando Romero Tapia, Francisco Ciesa Estela e Inés Laguna Ovalle. ¿Cuáles son las irregularidades que nosotros hemos encontrado, señores congresistas, con respecto a el Grupo WON? La irregularidad número 1 que está presente es que los directores mencionados, los que acabamos de mencionar anteriormente, firmaron un acta de directorio de fecha 20 de abril del 2009,
así como una reapertura de dicha acta el 7 de mayo del 2009. Es decir, firman un acta de directorio el 20 de abril del 2009 y reaperturan esa misma acta el 7 de mayo del 2009, donde se otorgaba solo facultades de representación a este directorio, al señor Eduardo Núñez Cámara, ante sociedades en las cuales Azucarera Andahuasi tenía acciones. Sin embargo, la reapertura de acta de fecha 7 de mayo del 2009 no debió ser firmada por ese directorio, pues ya no se encontraban facultados para ello, ya que con fecha 30 de abril del 2009 se realizó una Junta General de Accionistas de la empresa Andahuasi, donde se removieron en el cargo a muchos de los directores mencionados, a excepción de Núñez, Cámara y Romero Tapia. Es decir, estos directores reabren un acta que ya había sido fenecida, que ya había concluido, para obtener la posibilidad de vender acciones para los cuales ellos no estaban facultados. Pero sin embargo, hacen esta venta a el grupo, como vamos a ver nosotros, al grupo WOM. Irregularidad número 2. El grupo económico WOM adquirió participación significativa mayor al 51% de acciones y derechos, sin efectuar previamente una oferta pública de adquisición, una OPA, de acuerdo a ley. Para adquirir más del 25% de acciones, habría que hacer una oferta pública de adquisición de acciones. Estos señores no hicieron eso. Estos señores negociaron bajo la mesa la compra de acciones, incurriendo en una infracción muy grave, de forma tal que la CONACEP, como tenemos los documentos comprobatorios, la CONACEP sanciona al grupo WOM, multa a todos los ejecutivos que firman esta acta de compra de las acciones. Sin embargo, aunque era un hecho irregular, de acuerdo a ley, continúa el grupo WOM poseyendo estas acciones. Pero existe la irregularidad. Primero, el grupo Cámara, los vendedores, con el señor Núñez Cámara, no estaban facultados para vender, pero venden. Los compradores no estaban facultados para comprar, pero compran. Irregularidad número 3. A la fecha no se ha podido acreditar por parte del grupo WOM el dinero supuestamente pagado por los 69.816.758 acciones en tesorería. Es decir, nunca hemos encontrado el dinero, porque cuando uno compra acciones, tiene que pagar estas acciones a la gente de bolsa, para que a su vez la gente de bolsa transfiera a los vendedores. Aquí no pasa esto. ¿Qué es lo que sucede? El grupo WOM se queda con una parte de ese dinero y utiliza ese dinero en la protección de su propia empresa. Es decir, nunca los trabajadores tuvieron el dinero, aunque se dice que ellos pagaron, pero nunca estuvo en manos de los trabajadores este dinero. Es decir, no se detectó ingreso de dinero en las cuentas corrientes de intermediación bursátil, contraviniendo el reglamento de agentes de intermediación, resolución de CONACEP número 045 del 2006. Muy por el contrario, se suscribió un contrato privado de compra-venta de acciones. Como vemos nosotros, esto es totalmente regular. Se puede comprar y vender acciones bajo cierta negociación cuando son estas acciones en reducido número. Pero si no es así, tendrían que haber tenido una OPA, una oferta pública de adquisición.
Entonces se suscribe un contrato privado de compra-venta de acciones entre Núñez Cámara, que no estaba facultado para firmar, y los señores Erasmo y Efraín Wong de Lu Vega, representantes legales de Río Pativilca S.A., sin conocimiento de los accionistas. Es decir, los accionistas no sabían que se estaban vendiendo sus acciones, porque no se había publicado esta venta de acciones. Sin conocimiento de accionistas, inversionistas, entes reguladores. O sea, CONACEP no sabía absolutamente nada de esta transferencia. Después vamos a ver cómo se pretende regularizar mediante una carta diciendo se han vendido las acciones. Y además vulnerando el decreto supremo número 031/1996 PCM, así como el decreto de urgencia número 107 del 98. Las acciones de las empresas azucareras, dice este decreto, solo pueden ser negociadas a través del mecanismo de rueda de bolsa, mas no con contratos privados, como se hizo aquí. O sea, el Grupo Wong incurrió en determinadas, por decir, como mínimo, determinadas irregularidades. Irregularidad número 4. Esta operación se la considera como una operación ficticia. Aunque sabemos que se realiza la operación, aunque sabemos que CONACEP multa a la empresa, multa también al agente intermediario, pero de acuerdo al reglamento dice, está bien, todo es irregular, pero aceptamos la transferencia de acciones. Dicha operación ficticia se pretende subsanar por una carta de la señora Elizabeth Bernal Bento, representante bursátil de Agraria Andahuasi, quien trató de sorprender a los accionistas. Es decir, a los accionistas le dice, miren ustedes, hemos vendido las acciones. Pero se lo dice después. No les pide antes autorización para vender, sino le dice después. Quien trató de sorprender a los accionistas de esta empresa e inversionistas del mercado de valores, remitiendo una carta a la CONACEP de fecha 15 de mayo del 2009, dando a conocer como hecho de importancia que el día anterior se había vendido supuestamente en rueda de bolsa. Eso es falso porque no ha sido vendido en rueda de bolsa, sino en una negociación directa, la suma de 49.422.583 acciones representativas del patrimonio agrario Andahuasi, al valor de $1 cada acción, cuando nunca se dio dicha operación. Es decir, hasta ahora el Grupo Wong no ha demostrado de dónde sacó el dinero para comprar las acciones y no ha demostrado que haya entregado el dinero por la compra de acciones a los vendedores. Muy por el contrario, esta representante bursátil, en su afán de justificar la operación de 49 millones de acciones representativas no realizada y ante el requerimiento de CONACEP a Escocha Bolsa, refiere a esta última que se había tratado de una liquidación directa por parte de Río Pativilca. Río Pativilca es la empresa de los señores Wong, Erasmo Wong y Enrique Wong Luvega. Irregularidad número 5. La disponibilidad del dinero, como acabamos de mencionar, que continuaba teniendo el Grupo Wong, a pesar de que existía un depósito extra bursátil en una cuenta escrow, número tanto del Banco Interamericano de Finanzas, por la suma de 25 millones. O sea, ¿cómo se tramita este asunto? Andahuasi tenía acreedores, tenía una deuda de aproximadamente 24 millones de soles. Entonces, ¿qué hace el Grupo Wong? Le dice a los acreedores, te compro la deuda, y paga 24 millones. Pero como eran 49 millones, se guarda 25 millones en el bolsillo, abre una cuenta escrow, ¿no? Y con esa cuenta
empieza a pagar los servicios que requería el Grupo WOM. Como por ejemplo, hay un pago de 19 millones por protección a una empresa de seguridad, le paga 19 millones para que los protejan ellos mismos de la ira de los propios trabajadores. O sea, jamás llegó el dinero a los respectivos accionistas, a los dueños de las acciones de Andahuasi. Eso está demostrado en la CONACEP, o sea, no es un asunto de invento, sino está demostrado en la CONACEP. ¿Cómo dispusieron este dinero de la cuenta Scrop? Entre el 14 de mayo del 2009 y el 31 de agosto del 2010, más o menos a unos 3 meses, los señores WOM desaparecieron los 25 millones que ellos mismos se habían pagado a sí mismos. Dispusieron de los 25.204.075 soles hasta agotar el dinero de la cuenta. Es digamos, un ardid el hecho de decir, vamos a poner esta cuenta, y los mismos compradores actúan como compradores y vendedores, ¿no? Y firman los cheques. Erasmo y Enrique WOM firman los cheques para pagar sus propios servicios. Usando estos fondos de manera indebida, pues durante el periodo de disposición de fondos se encontraban además suspendidos sus derechos políticos y económicos por orden de CONACEF. Irregularidad número 6. Indicios de concertación existentes entre funcionarios de Andahuasi con funcionarios de la sociedad agente de bolsa, Scotia Bolsa S.A. O sea, hay un contubernio entre los funcionarios de Andahuasi y los agentes de bolsa para simular una OPA, cuando realmente no había tal OPA. Pues a través de ellos se utilizó información privilegiada, manipulando precios. Por lo menos esas acciones deberían haber costado $1.71. O sea, 70% más. Esos 49 millones de acciones tendrían que haber costado por lo menos más de 70 millones de soles. Y mediante prácticas prohibitivas como fraudulentas en perjuicio de la empresa Andahuasi. Todo lo mencionado en los párrafos precedentes se puede corroborar indubitablemente con la resolución de CONACEF número 168. Además, para mayor convicción de las irregularidades demostradas, dicho grupo económico acepta en todos los extremos las imputaciones mencionadas, por lo que no hay nada de discutir. O sea, el Grupo WOM dice sí, ¿no? Hemos cometido estas irregularidades, pero las acciones son nuestras, porque la ley lo dice. La ley dice eso. Yo puedo cometer todas las irregularidades, pero el hecho de vender acciones es un hecho irreversible. No puede ser cambiado, no puede ser revertido. Pero tenemos en este campo a otro grupo, que es el Grupo Económico Bustamante, que también hace lo mismo que el Grupo WOM, ¿no? Lo hace más soterradamente, más cuidadosamente, no tan descaradamente como los WOM, pero sí lo hace de la misma forma. La posición de ventaja por parte de Manuel Bustamante, el ex hijo de Manuel Bustamante Olivares, director gerente de Investa, sociedad agente de bolsa, empresa que canalizó la compra de 84.376.904 acciones, sin advertirles sobre el requisito de oferta pública de adquisición de acciones. O sea, nuevamente sin OPA, haciendo simplemente una negociación bajo la mesa, como hizo lo mismo hizo el Grupo WOM.
Pero aquí ya no es Scotia Bolsa el que hace de agente intermediario, sino hay otro agente intermediario que es Investa Sociedad, pero que están coludidos con los grupos WOM, porque existe una relación de parentesco. Uno es padre, el que compra, es padre de la gente que va a ser de intermediario. O sea, hay también una colusión, ¿no? Hay una concertación para que estos señores puedan comprar lo mismo bajo la mesa 84 millones de acciones. Recordemos nosotros que estaba prohibido. Se puede comprar así en negociación directa un poco de acciones, pero no 84 millones. Para eso tendrían que haber publicado una oferta de compra de acciones. Sin advertirles sobre requisitos de oferta pública de acciones de adquisición de acciones que establece el artículo 68 de la LMB, y además miembro del directorio de la Bolsa de Valores de Lima, quien por ejercer dichos cargos tenía acceso a información privilegiada y determinante. Eso estaba prohibido. Sobre la fluctuación del valor de las acciones de Andahuasi en el mercado de valores que tanto le interesaba adquirir a su padre, Manuel Bustamante Olivares. O sea, el hijo se junta con el padre, ocultan información privilegiada, le da información privilegiada al padre, ¿no? Y el padre entonces compra acciones a precio barato, a precio de a sola acción. Y ese al menos estoy yo. Todo lo mencionado se puede corroborar indubitablemente a través de la resolución de la SMB número 125. Quiero decirles que si bien el Grupo WOM acepta haber cometido determinadas irregularidades, el Grupo Bustamante no acepta, ¿no? Y reclama y hace un juicio para que no sea castigada y no paga la multa. En cambio, el Grupo WOM sí paga la multa. Dice, sí, hemos hecho todas estas irregularidades, pagamos la multa, 600.000 soles por un lado, 600.000 soles por otro lado, pero ya se habían ganado por lo menos 30 o 40 millones de soles sin mayor dilación. Irregularidad número 2. La compra masiva de 84 millones de acciones que el Grupo Bustamante realizó en Andahuasi se basó en una astucia al presentar un grupo de personas naturales y jurídicas, 3 de ellas constituidas en Panamá. Quiero decirles, señores congresistas, que nosotros hemos encontrado 7 compañías del Grupo WOM en Panamá, y hemos encontrado 3 compañías en Panamá del Grupo Bustamante que actúan como testaferros y dirigidas por personas cuyo vínculo familiar conforma el grupo Lex de Romaña y Bustamante. Es decir, se dividen las acciones entre ellos, que es un mismo grupo, pero forman empresas diferentes, como medio para lograr la participación significativa según resolución de CONACEP número 185, 057, F94 y 318. Irregularidad número 3 del Grupo Bustamante. La manipulación de precios bajo la modalidad de asignar artificialmente el valor de un sol 20 por acción en la compra de acciones de Andahuasi. Esto fue el elemento adicional que contribuyó al engaño público en el precio pagado por las acciones. En efecto, la CONACEP detectó la ilegal formación de precios el día 22 de mayo del 2012 en la rueda de bolsa, en la cual se reduce el precio de un sol 23 a un sol 20.